¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Jesús Quisca Ábalos. Soy alumno de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad nos vamos a insertar en el campo de maíz, el cultivo de maíz, para poder observar y poder identificar a su vez y recolectar algunas plagas que encontremos dentro del campo. Continuando, vamos a hablar un poquito de las características, definición, algunos daños y también, por qué no decirlo, algunos monitoreos y recomendaciones sobre el gusano cogollero. En realidad, su nombre común es gusano cogollero de maíz. Su nombre científico es Lepidoptera frugiperla. Su clase es Antrópoda, familia Noctuidae, orden Lepidoptera. Cultivo que afecta principalmente, como les decía, al maíz, al algodón, a la soja, al sorgo. Control mayormente pues, el tema químico, ¿no? Como les decía, es una plaga de gran impacto. Un poco de su definición por Smith fue que es una especie nativa del occidente de amplia distribución geográfica que va desde Argentina y Chile hasta el sur de Estados Unidos. Se conoce vulgarmente como gusano Isozoca cogollero por su acción en el cogollero de la planta, oruga militar tardía, ya que si el alimento se hace en escaso de las larvas, trasladan a otros cultivos, desplazándose en masa como un regimiento, causando distintos daños. Esta es una plaga polífaga que causa severas pérdidas si no se controla oportunamente. En realidad, de acuerdo al comportamiento al campo y su importancia, se encuentra en el grupo de las plagas constantes que puede causar daños económicos anualmente, porque de verdad se presenta en todos los siglos, tanto desde la germinación hasta la floración, ¿no? Las numerosas pérdidas causadas por esta plaga en realidad son cuantiosas. También se debe a su poder de adaptación a diferentes condiciones, lo cual ha permitido su distribución geográfica en diversos lugares. Los daños que puede causar la oruga puede ser al atacar al maíz mayormente en su germinación. Es ahí donde se debe aplicar mayormente, tener mucho cuidado en los cultivos de maíz en el tema de germinación hasta la... También hay que tener cuidado hasta la madurez completa, ¿no? Como les decía, los ataques tempranos pueden afectar estados vegetativos de desarrollo, mientras que los tardíos pueden dañar ya las espigas. Los daños más importantes que puede producir es en los principios de los primeros estados vegetativos, aunque también en estados más avanzados atacan, por ejemplo, a las panojas del maíz, así como fundamentalmente a la espiga, ¿no? Generalmente en su base o en su parte media. En implantación, la plaga actúa como cortadora. Cuando el barbecho previo se mantuvo sucio, con predominancia de malezas gramíneas, con cultivo emergido, tiene preferencia por el cogollero del maíz. En este caso, las plantas dañadas se recuperan, pero sufren considerable atraso. Como paso previo, pasa a perforar el cogollo. Daña las hojas con distinta intensidad, función del desarrollo del aparato bucal que pueda desarrollarse. Existen diversos grados: grado 1, grado 2, la defoliación de hojas, grado 3, el daño cogollero intenso. Y también pues vamos a hablar sobre las etapas de su ciclo biológico del gusano cogollero. Si bien es cierto, va a depender de diversas temperaturas, puede durar entre 30 y 70 días, siendo más corto en condiciones de mayor temperatura y viceversa. En cada generación de ciclo de la plaga está dividido en 4 estados. La duración de los mismos varía, como pupa, adulto, huevo, larva, ¿no? En pupa, apenas enterradas en el suelo o sobre los rastrojos, dura entre 6 y 13 días. Como adulto, entre 6 a 20 días. Como huevo, entre 2 y 5 días.
y como larva entre 17 a 32 días. En esta etapa puede que haya 6, 8, 9 estadios incluso. Algunos autores pues definen más incluso. En Argentina usualmente desarrollan entre 3 o 4 generaciones en el campo, ¿no? Pudiendo observarse hasta 6 y 7 cuando presentan condiciones ambientales favorables. Este aspecto del ciclo de vida del insecto puede considerarse clave en donde las temperaturas sean bajas, menor a 2 grados centígrados. Durante periodos breves, menor 4 días, mata las pupas. En general, las pupas mueren en un altísimo porcentaje al estar expuestas durante periodos cortos. Por ejemplo, puede ser 20 días bajo temperaturas de 8 centígrados. En algunas regiones del norte del país, donde las condiciones son favorables, es decir, la temperatura, el insecto pasaría el invierno en estado pupa enterrado en el suelo, hacia el centro y sur de la zona agrícola. Argentina, de las primeras infestaciones provendrían de migraciones de zonas más cálidas. Sobre su manejo integrado de esta plaga podemos mencionar el siguiente. Es importante manejar, como les decía, esta plaga del maíz en la etapa de germinación, en áreas especialmente donde se encuentren localizados los insectos. Usar insecticidas podría ser necesario. En el momento oportuno de la aplicación debe definirse a partir de un adecuado monitoreo del cultivo. Se debe tener en cuenta además el nivel de incidencia de la plaga, la fase de desarrollo de la plaga, el estadio del cultivo y las condiciones ambientales existentes, ¿no? Porque si las condiciones ambientales no son favorables, entonces es un factor para darnos cuenta de que aplicándole puede ser una buena o mala idea, ¿no? Unas recomendaciones que se podrían dar es, en primer lugar, la rotación de cultivos, la siembra de área de refugio en cultivos, desecación anticipada de malezas hospederas de la plaga, monitoreo temprano de los lotes, lo que les decía en estado de germinación, y eventualmente el control químico de las plagas previo a la siembra. Uso de los maíces tratados con curasemillas de repente, porque muchas veces también la semilla es la que viene contaminada quizás. Mantenimiento de cultivo libre de malezas y plantas guachas, monitoreo de cultivo desde tempranas edades. Evaluación del nivel de daño y control químico en caso de haberse alcanzado el umbral del daño. Aplicación de productos en la dosis y momentos recomendados. Rotación de principios activos de insecticidas y preservación de los enemigos naturales utilizando productos adecuados, ¿no? En realidad, para hacer un monitoreo de un campo de maíz de este gusano cogollero, tenemos que tener en cuenta una muestra, ¿no? Es comúnmente una muestra, una idea que afecta al campo. Esta plaga que hemos identificado el día de hoy es común en el campo de maíz. Afecta cultivo de menchones desde el lugar de la oviposición de las larvas que se dispersan en el círculo, colonizando a plantas vecinas en el maíz. Es por eso que se recomienda un patrón de monitoreo formando quizás en zigzag o en X. En realidad se debe cubrir todo el lote de maíz en este caso, ¿no? Según el momento de cultivo se ve afectado por la plaga, el daño generado en la planta varía y las soluciones también. No le vamos a aplicar la misma dosis en germinación que en una floración. Estadios larvales y momento óptimo de control. Bueno, les decía que algunos autores mencionaban 4 o 5 estadios, incluso algunos hasta 6. En este caso, pues hemos considerado hasta el sexto estadio. Si bien hemos encontrado una plaga quizás en los días después de la oviposición, en este caso hemos encontrado
un nivel de daño considerable. Podríamos decir que hemos encontrado entre 15 y 20 mililitros. Podríamos decir entonces, como les decía, que hemos considerado entre 15 y 20 en el quinto estadio, ¿no? También está en el sexto estadio otra que es más de 20 milímetros. Pero nosotros en este caso solamente hemos considerado hasta el quinto estadio, porque no es tan grande lo que hemos encontrado. Este potencial de daño en cada estadio, como ustedes pueden observar, el tamaño es distinto. Entonces el potencial del daño va a ser diferente. El insecto eventual, control económico, el control químico requerirá de diferentes principios activos, una determinada dosis, una cierta modalidad de aplicación. En oruga neóta no va a tener la misma modalidad de aplicación que una oruga en sexto estadio. El momento óptimo de control es antes de que la larva se desarrolle. Por ejemplo, puede ser hasta el segundo estadio, hasta el tercer estadio. Puede ser el óptimo control en esos estadios. El momento óptimo, como les decía, puede ser entre quizás 1,5 centímetros, ya que a partir de ese tamaño se alojan en el cogollo, dificultando su control a no ser alcanzadas por el producto que íbamos a aplicar. Si las larvas ya están alojadas en el cogollo, se requerirán volúmenes de mojado más altos para intentar llegar al objetivo. Como vamos viendo en el video, sus daños son cada vez peores y peores. Entonces es conforme el estadio va creciendo de estadio. Bueno, muchas gracias. Esperamos que sea del agrado de todos y pues de mi parte agradecer por su suma atención.